internet. Damos la bienvenida a aquellas personas que están viendo, que están conectadas. Y si no están conectadas en vivo, bueno, pues también enviamos un saludo a aquellos que lo van a ver posterior al horario que se está transmitiendo. Y bueno, pues hoy quiero hablar acerca de el amor y la amistad. Por cierto, es 14 de febrero. Y quiero decirte que al hablar del amor y la amistad, pues en realidad lo hago porque es propicio de acuerdo a la fecha. Pero el mensaje del amor, y estas son eros, estorge, filía y ágape. El amor es una de las experiencias humanas más fuertes que puede percibir el hombre, proporcionándole seguridad, protección, apoyo y efectos positivos en su forma de actuar y ver su entorno. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios, el libro de Juan, capítulo 13, versos 34 y 35, dice lo siguiente: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Que también se amen unos a otros. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y bueno, pues cuando viene Jesús, en realidad Él está manifestando el amor que el Padre tiene por la humanidad. Y entonces, Él primero se manifestó a los judíos que tenían una ley escrita para poder entender los principios o las ordenanzas de Dios. Y resulta entonces que Él viene a manifestar el amor de Dios. Y dice, aparte de todas las leyes que ya conocen, las leyes de Moisés o la ley que escribió Moisés, dice, les doy un nuevo mandamiento. Dice que se amen los unos a los otros. Dice, y en esto va a conocer el mundo, esto es, los que no conocen a Dios, que son mis discípulos. Y cuando nosotros vemos esa capacidad de amor o esa manifestación de amor, nos damos cuenta de que no es tan fácil amar como Dios dice. Para algunos, el amor es un sentimiento. ¿Han escuchado, verdad? Que dicen, le preguntas a la gente, ¿qué es el amor? Pues es un sentimiento, ¿verdad? Y dicen que si es un sentimiento tiene que ser expresado con palabras y con detalles. Para otros el amor es una decisión, y al ser un acto de la voluntad humana, mientras no se cambie de parecer, se puede prescindir de cualquier expresión. Hay gente que dice, bueno, pues el amor es una decisión, y si tengo o no detalles o expresiones, pues mientras no cambie de opinión, la gente tiene que saber que le amamos. Otros más dicen que el amor es un lenguaje y que dependiendo de la personalidad de cada individuo es como se debe de demostrar. Hay quienes expresan el amor por medio de palabras, por medio de detalles, pero también por medio de abrazar. Hay muchas maneras en que expresan el amor y simple y sencillamente, de acuerdo a la personalidad, es como manifiestan el amor. Pero se ha definido de una o de otra forma. Lo que sí debemos resaltar es que el verdadero amor es o debe ser incondicional, y a pesar de las adversidades nunca debe de crecer ni debe de traicionar al ser amado. Debe de prevalecer por encima de cualquier tentación o pensamiento maligno que pueda originar un pecado o un engaño en el trato de los seres humanos. El verdadero amor debe de ser perfecto, puro y verdadero. ¿Por qué? Porque así es el amor de Dios por todos los hombres. Según la Biblia, en lo que está escrito en ellos, en todo lo que es la Biblia existen 4 representaciones o características del amor, y se definen por 4 palabras o conceptos, que es el amor eros, el amor estorge, el amor filía y el amor ágape. Esas son las palabras o las manifestaciones de amor que la Biblia dice.
Por ejemplo, el amor eros, dice aquí, eros es una palabra de origen griego que significa amor sensual, carnal, romántico y erótico. Este tipo de amor está relacionado por el impulso o deseo carnal en el que la persona busca la satisfacción propia, solo procurándose por sí misma, sin importar los sentimientos ni la lealtad a otras personas. Entonces, hay gente que está tan necesitada de amor que lo confunde con el sexo. Y déjenme decirle, yo podría decir que los jóvenes, inclusive los adolescentes, tienen tanta necesidad de cariño porque quizá tuvieron la ausencia de una figura paternal o una figura de madre, que confunden esta parte. Y entonces andan buscando un novio aquí y un novio allá, o una novia aquí y una novia allá. Y entonces, cuando eso sucede, es cuando empiezan a condicionar este amor. Si me amas, dame una prueba del amor, ¿verdad? O las personas están tan necesitadas que sin que les pidan la prueba del amor, la están dando. ¿Por qué? Porque confunden ese tipo de amor. El amor eros tiene que ver más con una satisfacción de nuestros sentidos, de nuestro apetito. Así es que, jovencito, jovencita, te quiero decir algo. Si tú crees que te faltó el amor de tu padre, el amor de tu madre, y por ende estás buscando un novio aquí, estás buscando un novio allá, y ese novio o esa novia te piden una prueba del amor, déjame decirte que no te quiere. Y no te quiere porque está buscando una satisfacción. Y es probable que tú estés también buscando esa satisfacción y lo estás confundiendo. Pero recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y nosotros en la búsqueda del amor no podemos contaminarlo. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que verdaderamente amor es, ¿sí? Otro término es el término estorgé. También es una palabra de origen griego y que resalta el amor fraternal, sincero y duradero, característico del entorno familiar. Este tipo de amor está relacionado con la unión íntima y afectuosa que se origina en las familias, sea entre padres e hijos o entre hermanos. Estorgé se caracteriza por el vínculo afectivo que desarrolla de forma natural sentimientos de solidaridad, necesidad, aprecio, lealtad, protección, cooperación y preocupación por el bienestar de las personas cercanas. Es un amor fraternal y que regularmente se desarrolla más entre los miembros de la familia. Alguien dice que los nexos o los lazos familiares son muy fuertes que pueden con cualquier tradición, y definitivamente, no sé si ustedes se han fijado, pero a veces hay algún miembro de la familia que está en crisis y sin que se pongan de acuerdo, automáticamente alguien manifiesta una necesidad de los miembros de la familia. ¿Y qué hacen los demás? Se inclinan, ¿verdad que sí? Y ahí están ayudándolo. Quizá días atrás lo estaban criticando por alguna mala actitud, pero ese amor estorgé, es el amor que llama al lazo fraternal. Y eso es bueno, es importante. Sin embargo, es un amor condicionado por encima de cualquier cosa. Después viene el amor filía, que esta también es una palabra de origen griego y significa amor entre, resaltando el cariño entre seres queridos y los afectos que pueden reflejar los cristianos con el prójimo. Este tipo de amor está relacionado con una poderosa unión afectiva entre las personas, caracterizada principalmente en amistades cercanas. Filía es considerado el tipo de amor más extenso de la Biblia, ya que busca promover el bienestar común, amor al prójimo, cuidado, cooperación, compromiso y el respeto con las personas cercanas que no necesariamente tienen un vínculo familiar. Filía es una palabra que se usa para describir una amistad sincera. Entonces ya vimos que el amor eros tiene que ver con la atracción, ¿verdad? Y tiene que ver más con lo sexual, con lo erótico. Vimos que el amor estorgé tiene que ver con un nexo familiar. Y es fácil amar a una persona de la familia.
Después viene el amor filea o el amor fileo, que tiene que ver con el aprecio hacia alguien cercano. Y puede ser una amistad, no necesariamente alguien de la familia. Y después viene el amor ágape, que de ahí viene el nombre de la iglesia a la que pertenecemos, ¿verdad? Ágape. Ágape es una palabra también de origen griego que refleja el amor infinito de Dios por todos los hombres. Este tipo de amor, que es el de mayor fuerza, está relacionado con el amor puro e incondicional de Dios. Un amor dispuesto a sufrir, a creer, a esperar y soportar cualquier cosa sin decrecer o sucumbir. Ágape es considerado un amor enriquecedor, perfecto, absoluto, sacrificial y puro, el cual Dios puede tener sobre una persona. La unión entre Dios y los hombres es en realidad lo que manifiesta el amor ágape. El amor del Señor es incondicional y poderoso. No discrimina a nadie por sus rasgos físicos, por su apariencia o por lo que posee, sino que tiene una simpatía incondicional por igual por todos los seres humanos. Y este tipo de amor, familia, el amor ágape, ese nace de Dios. Difícilmente nosotros lo vamos a poder producir. Y una vez pensando y pensando y pensando, ¿cómo describir el amor ágape? El amor ágape, a diferencia de los otros tres conceptos de amor, es este: amor en una sola dirección. Así es. ¿Por qué? Porque los demás tipos de amor es una reciprocidad, ¿cierto? Esto es, yo tengo amigos y amo a los amigos si tengo una retribución. Siempre estamos pidiendo algo al respecto y no debe de ser malo, pero el amor ágape es un amor incondicional en una sola dirección. Esto es, que yo doy el amor sin necesariamente saber que he de recibir algo. Y si tú dices, yo tengo ese amor, te podría decir, lo estás desarrollando porque tienes tiempo caminando en el Señor. Pero ese amor no es el que nosotros amamos, con el cual nosotros amamos, porque ese amor nace de Dios, es incondicional. Hoy que el mundo celebra el Día del Amor y la Amistad, podemos ver que lejos de conocer la esencia del amor, la gente busca un pretexto para expresar el aprecio que debe haber entre los hombres en medio de un mundo plagado de incertidumbre, de luto, de odio, de crimen, de corrupción, de violencia, y la lista es interminable. Pero ¿te has puesto a pensar que en realidad las expresiones de amor no buscan otra cosa sino una verdadera comunión o compañerismo entre las personas? En realidad nosotros podemos ver que el amor ágape es el único amor que existe, y lo demás tiene que ver con el compañerismo, ¿sí? Por eso hoy es el día del amor y la amistad. El amor, que es ágape, y amistad es todo lo demás, o el eros, o el estrongé, o el fileo. Esa es la amistad, ese es el compañerismo. ¿Por qué? Porque es la unión entre un grupo o entre dos personas para poder manifestar un amor que solamente está en nuestras capacidades, pero no podemos demostrar el amor ágape. Pero ¿te has puesto a pensar que en realidad las expresiones de amor no buscan otra cosa sino una verdadera comunión o compañerismo entre las personas? A la larga, cuando nosotros manifestamos amor, estamos buscando un compañerismo. Y quiero decirte que cuando nosotros escuchamos la palabra amor, eros, no necesariamente tiene que ser algo peyorativo, pareciese como que está prohibido. No, de hecho Dios lo permite. Hay gente que anhela tener una pareja también para satisfacer esa necesidad, y en el orden de Dios, todo lo que es el sexo es permitido. Es una manera en que nosotros somos complementados, pero en el orden de Dios. Esto no será posible si no se entiende que la única expresión de amor que puede lograr ese compañerismo es el amor ágape, y que se evidencia por diferentes expresiones. Cuando nosotros hablemos del amor ágape, entonces tenemos que saber que es un amor en una sola dirección y que tenemos que evidenciarlo
como decía el gran mandamiento. ¿Se acuerdan que decía? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y cuando se escribe el Evangelio de Juan, se escribe en griego, y por ende la palabra que utiliza Jesús o el vocablo que utilizó es: un mandamiento nuevo les doy, que se ágape los unos a los otros. A eso se refiere, al amor ágape que tiene que haber. Dice, ¿por qué? Porque en la medida que el mundo vea que ustedes se aman de manera incondicional, en una sola dirección, entonces la gente creerá en mí. Y nosotros lo podemos ver. ¿Cuánta gente no llega a ver el testimonio de los creyentes y se dan cuenta de que aprendiendo en esta nueva vida, nuestro amor llega a ser incondicional en algunos aspectos, y la gente empieza a decir: ¿sabes qué? Yo quiero de lo que tú tienes, o de lo que tú estás practicando. A mí me gustaría ir al lugar a donde tú estás yendo. Y ahí se cumple, ¿verdad? Dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos para con los otros. Y tú dices: wow, a mí me gustaría ese tipo de amor y que haya un testimonio. Bueno, hay algunas condiciones. Estamos hablando acerca del compañerismo, y el compañerismo no es otra cosa sino una amistad genuina. Bueno, déjame decirte que el compañerismo está fundamentado en un compromiso que tiene que haber los unos a los otros. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios para poder ejemplificar qué era lo que sucedía en la iglesia primitiva tratando de vivir este amor ágape. Fíjate bien lo que dice Hechos capítulo 4, 32 al 37, dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Imagínate que estamos en la época en donde el Imperio Romano dominaba la sociedad conocida en ese tiempo, y donde eran personas que tenían un poderío militar fuerte y habían conquistado todas las provincias alrededor o del mundo conocido. Y el gobernante en turno, que era el César, era considerado una deidad, era considerado un dios. Y todos los ciudadanos de ese imperio tenían que reconocerlo como un dios. Entonces aquellos que no reconocían a César como el máximo gobernante, pero también como la deidad mayor, porque obviamente tenían otros dioses, pero como la deidad mayor, entonces estaban en contra del César. ¿Y qué crees? Pues los martirizaban. Cuando Jesús viene y entonces se levanta diciendo que Él es el Mesías, el enviado, pues ponen un predicamento a todos aquellos que iban a creer en Él. ¿Por qué? Porque no solamente lo estaban reconociendo como una deidad, esto es, se podía adorar a tus dioses. ¿Por qué? Porque el pueblo romano llegaba y conquistaba y dejaba a la gente que de todos modos adorara a sus deidades, pero tenían que reconocer públicamente que el César estaba por encima de sus deidades. Y la gente, por sentirse intimidada, pues aceptaba eso. Cuando Jesús viene, entonces Él es reconocido como Dios, y hasta ahí no tenían problema. Pero cuando tú recibes a Cristo, ¿cómo lo recibes? Como Salvador de tu vida, ¿verdad que sí? Pero también como Señor. Y cuando tú estás bajo el señorío de alguien, entonces obedeces a ese alguien, y pasa a segundo término aquel que reconocías como el soberano. Entonces, los romanos no tenían problema con que los judíos
o la iglesia incipiente, la iglesia naciente, reconociera a Jesús como Salvador de sus vidas. Si había o no salvación, los romanos tenían otra creencia, pero cuando reconocían a Jesús como Señor, esto es, de quien dependían las órdenes de su conducta, ahí se metían en un gran problema, porque le estaban diciendo a César: tú no eres Señor absoluto. ¿Qué sucedía? Sucedía entonces que ellos empezaban a ser un gran peligro para el Imperio Romano. Y cuando nació la iglesia, los empezaron a perseguir. ¿Por qué? ¿Porque proclamaban una nueva doctrina? No, no tenían problema. Pues imagínate estar vigilando cada provincia o país que conquistabas. Tú no tienes problema con eso, sino que estaban incitando a otros y diciéndoles que Jesús era el único Señor y Salvador de sus vidas. Y es ahí donde el imperio se ve amenazado. Y los empiezan a perseguir de tal manera que dice la palabra de Dios que fueron dispersados del lugar donde nació la iglesia, que fue Jerusalén, y empezaron a irse a otras provincias predicando este evangelio. Y entonces se volvieron el enemigo público número 1 para el imperio romano. De tal manera que aquellos que eran descubiertos proclamando el nombre de Jesús, entonces eran encarcelados y muchas veces eran martirizados. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios hablando de esa realidad? Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué pasaba? Eran perseguidos, y lo que más les interesaba a ellos era vivir en el día a día. Y todos los días le daban gracias a Dios. ¿Por qué? Porque les había permitido otro día más de vida. Y estaban avivados y agradecidos con Dios de tal manera que ya no les importaba lo que poseían. ¿Por qué? Porque quizá el día de mañana morían y entonces el gobierno o el sistema les iba a expropiar lo que tenían. Y dice que ellos no consideraban nada como suyo propio. Dice, de tal manera que aún aquellos que tenían propiedades las vendían, y de lo que se recaudaba era traído a los pies de los apóstoles para que ellos lo repartieran. De hecho, no había necesidad. Dice la palabra de Dios que Dios iba agregando nuevas personas que Él hacía salvos. Y entonces lo que podemos ver es que había ministerios tan fuertes de gente que servía a aquellos que no tenían que comer porque se estaban convirtiendo a Cristo. Obviamente, pues tú no tienes derecho para encontrar un trabajo para tener tus propios beneficios. ¿Por qué? Porque estabas en contra del sistema. Y entonces era tan fuerte la presencia de Dios que entre ellos se amaban. Y se amaban de tal manera que tenían por suma importancia la vida de aquellas personas. La Biblia no lo dice, pero cuando usted empieza a leer los historiadores o aquellos que se denominan los padres de la iglesia posterior a los apóstoles, nos damos cuenta de que en sus escritos ellos hablan acerca de ese poder de unidad y ese aprecio que se tenían los unos por los otros. Había una comunión, había un compañerismo. Para que exista un compañerismo genuino tiene que haber un amor ágape. Y cuando el mundo nos habla acerca del amor y de la amistad, bueno, tenemos que entender que es porque atendemos una tradición y que estamos bombardeados por la mercadotecnia, ¿sí? Pero tú que estás escuchando este mensaje, quiero decirte algo. El amor y la amistad va más allá de lo que el mundo lo ofrece. Y antes de que el mundo lo promoviere, Jesús lo promovía por medio de la iglesia. Para que exista verdaderamente una amistad genuina, entonces tenemos que saber que tiene que haber un compromiso básico entre unos y otros. Y ese compromiso es que yo pueda ser leal a mi hermano, de tal manera que su vida sea importante para mí. Dicen que hay una serie de libros, pero una vez estaba leyendo unos artículos y dice que cuando los cristianos eran perseguidos, pues en ese momento se les ejecutaban y les decían:
¿decides por César o decides por Jesús? Y entonces si ellos decidían por César, les perdonaban la vida. Y claro que había gente que negaba a Jesús. ¿Por qué? Pues porque estaba aferrada a este mundo. Pero hay gente que decía, yo decido por Jesús, y en ese momento los sacrificaban. Pero a otros los reclutaban para poder llevarlos al circo romano. Como siempre ha habido espectáculos, y así como hoy la gente se vuelca en los estadios el día de la final, y esa efervescencia que se tiene de poder ver a esos atletas, esos gladiadores ganar campeonatos, eso sucedía en el Coliseo Romano. Y entonces lo que hacían es que peleaban los gladiadores, y en los lapsos de entre una lucha y otra, o un combate y otro, en ese momento había un entremés, y entonces sacaban a los cristianos que no habían negado a Jesús y entretenían al pueblo. Y los sacaban y sacaban a las fieras, a los tigres, a los leones hambrientos. Y salían los cristianos y trataban de defenderse, y entonces las fieras se los comían y los destazaban. Y ahí estaba el pueblo riéndose. Pero los historiadores, decía uno, antes de salir al campo había un amor genuino entre ellos, que era la vida de uno por el otro. Y cuando uno estaba herido, no importa que su vida estuviera en peligro, se acercaba y lo acogía para que no lo siguiera destazando una fiera. ¿Por qué? Porque tenía en alta estima la vida de uno por otro. Eso se llama compañerismo, eso se llama amistad, pero no puede nacer cuando hay una conveniencia. Cuando el amor va en una sola dirección, entonces entendemos que yo puedo hacer por el otro. Por eso te digo, cuando alguien te dice que te ama, jovencito o jovencita, identifica si te ama porque eres un buen compañero o compañera, o porque se quiere satisfacer contigo. Ese no es un amor en una sola dirección. Quieres saber si verdaderamente estás dispuesto o dispuesta para poder satisfacer una necesidad. Ese amor también está fundado en que Cristo sea el centro de la relación. Si tú dices, a mí me gusta ser una persona amistosa, yo creo en la amistad, pues entonces el fundamento tiene que ser que Cristo sea el centro de la relación. Y cuando Cristo es el centro de la relación, quiero decirte algo: cualquier cosa que afecta a mi prójimo, entonces yo la voy a evitar. ¿Sí? Si hay ciertas cosas que a mí me gustan y que pareciese como que no son pecaminosas, pero afectan la conciencia de mi prójimo, entonces tengo que saber si estoy buscando verdadera amistad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos cosas que decimos, yo no estoy afectando a nadie, y ellos no conocen la intención de mi corazón. Pero puede que haya gente débil de conciencia que pueda decir, yo creo que eso que él está haciendo, o eso que dicen que hizo, no es correcto. Y yo que lo tenía en alta estima, y yo que para mí era mi héroe. Entonces cuando yo entro en ese tipo de controversias, cuando yo entro en ese tipo de polémicas, tengo que saber que no es Cristo el fundamento de esa amistad, sino soy yo. Y a la larga, pues se vuelve otro tipo de amor, en donde no va en una sola dirección. Otro fundamento es que tiene que estar fundamentado en dar la vida por los demás. Dice la Biblia que nadie tiene más amor que este, sino que uno ponga la vida por su hermano. Y tú dices, bueno, pues yo creo que eso es muy exagerado. Pero cuando nosotros estamos en una situación en donde lo que más importa es que Dios sea manifestado, tenemos que saber que el tipo de amistad que nosotros damos es en función de la vida de la otra persona. ¿Cuántos de nosotros damos? Ojalá que le suceda todo aquello que me hizo a mí. Se encienden las alarmas y entonces tienes que pensar que ese no es compañerismo. El compañerismo va más allá de, y tú dices, bueno, pues fui afectado con compartir todas las cosas, ¿sí?
puedes llegar a compartir todas las cosas, y se refiere más a lo material, se refiere más a lo material. ¿Qué pensaba la iglesia primitiva? Pues si he de morir hoy, ¿para qué quiero una casa? ¿Verdad? Y traían el dinero. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente entendían que era importante poder satisfacer el corazón de otras personas. Si Cristo es el centro de la relación en el compañerismo, entonces debemos de tener disposición para dar nuestras propias vidas por el prójimo. Y si Cristo es el centro de esa relación y de esta amistad, entonces debemos de consagrarnos al servicio de los hermanos. Tenemos que aprender a servir, muchachos. Tenemos que aprender a servir en la iglesia. Si tú dices, yo quiero una verdadera amistad, bueno, pues la verdadera amistad es cuando nosotros nos consagramos para servir a otras personas. Dice la palabra de Dios que había un ministerio en el cual la gente servía a las viudas y a los necesitados. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos. Y había gente que estaba ahí sirviendo a los demás. ¿Cómo puedo saber que verdaderamente soy una persona amistosa? ¿Cómo puedo saber que estoy creando un compañerismo genuino? Bueno, a nivel de iglesia también se puede dar cuando tú ofreces un servicio. Si tú eres una persona que vienes a atender la iglesia domingo a domingo, eso está muy bien, porque a fin de cuentas quieres ser edificado, pero llegará un momento en tu vida en donde tú tienes que aprender a servir, porque tu vida tiene que estar consagrada a los demás. ¿Y cómo la consagramos? Pues por medio del servicio. Una vez que Dios es Señor de mi vida, una vez que mi testimonio es un testimonio que verdaderamente edifica a otros y me abstengo de pecar, entonces mi vida tiene que estar consagrada para que otros sean desafiados y servidos, para que conozcan que hay un Dios real. Amén. Concluyo con lo siguiente. Los resultados de un compañerismo genuino son temor de Dios. Cuando hay un compañerismo genuino, cuando hay una amistad genuina, entonces hay un temor de Dios. De decir, yo no le hago bullying a esta persona, o yo no me río de esta persona, o yo no menosprecio a esta persona, o yo satisfago la necesidad de esta persona. ¿Por qué? Porque temo a Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Simple y sencillamente atender sus ordenanzas. Y dentro de sus ordenanzas está un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ese es el resultado de un compañerismo genuino. Otra de las cosas es el gozo. ¿Qué pasa cuando nosotros servimos y somos bendición a otras personas? ¿Qué pasa? Hay gozo en nuestro corazón. Y no es algo que nace de afuera para adentro, es algo de decir, qué satisfecho me siento. Miren, yo no sé cuántos de ustedes han estado involucrados en eventos masivos que benefician a otras personas. Pero aquellos que tienen un grupo de célula, aquellos que han servido en un congreso masivo, aquellos que están al frente de un ministerio, díganme algo, cuando termina la reunión, ¿a poco no sienten una gran satisfacción? Un gran gozo de decir, wow, estoy siendo de bendición a alguien más. ¿Por qué? Porque el fruto de la verdadera amistad se da en el servicio, y el servicio a los demás nos trae gozo. Otro resultado es que llegamos a tener favor con los de afuera. La gente se da cuenta, muchachos, la gente se da cuenta, familia, cuando tú estás involucrado. Al principio te critican, oye, ya no sales de ahí, y desde que empiezas a ir a ese lugar, como que ya no te involucras mucho con nosotros, pero ¿sabes qué? Ellos se dan cuenta del testimonio que tú tienes. Y cuando las cosas van mal en la vida de las personas, casi por lo regular la gente te está buscando a ti, porque tienes un buen testimonio para con los de afuera. Otro resultado de tener una genuina o un compañerismo genuino es que más gente se va agregando a la iglesia. La adición de nuevos creyentes. ¿Por qué creen que la iglesia crece? Porque a pesar de que mucha gente dice, híjole, todo lo que hago como que no trae el efecto que quisiera, y pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y dices, híjole, como que no, como que veo que esto no crece. Bueno, déjame decirte, quizá no crezca de la manera que tú quieres que crezca, pero al cabo de los años, al cabo del tiempo, te das cuenta de que tu testimonio desafía a las personas, y Dios va añadiendo día a día a los que son salvos.
Esto tiene 2023 años. La iglesia tiene tantos años que no ha podido desaparecer. ¿Y por qué? Por la amistad, por el compañerismo, por la coinonía de muchos. A la larga, este compañerismo hace que la gente se sienta amada. ¿Cuántos de ustedes llegaron aquí solteros o inclusive no tienen a toda su familia y les gusta estar, verdad? ¿Cómo nos está afectando este tiempo de confinamiento en donde tenemos que salir inmediatamente? Pero hay gente que cuando viene a la iglesia se siente amada y no se quiere ir porque está entre los miembros de su familia. Y hay gente que llegó a lo mejor sin querer creer en Dios, pero encontró una familia. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que cuando nosotros atendemos los mandamientos de Dios, la amistad es genuina. Y eso hace que aquellos que no creían se agreguen al ejército de Dios. Ese es el producto de una verdadera amistad. Y por último, cuando nosotros tenemos una amistad genuina, entonces hay un surgimiento natural de nuevos líderes, de nuevos padres espirituales. ¿Por qué? Porque en algún momento no todos se pueden acercar con los pastores, ¿verdad que no? Pero de repente estás en la iglesia con alguien que a lo mejor está sirviendo, que tiene un buen testimonio, y te le vas acercando y te le vas pegando y le dices, quiero que me ayudes a orar, y se va creando un nexo. Y no me deslindo de mi responsabilidad, pero nosotros tenemos que saber que hay gente que tiene un liderazgo que Dios le da por medio de su testimonio. Y entonces hay personas que se identifican con aquellos que tienen un buen testimonio y que no necesariamente son los líderes de la iglesia, pero a la larga se va creando una paternidad espiritual. ¿Por qué? Porque una amistad genuina, a fin de cuentas, te da una autoridad moral para que las personas confíen en ti. Tenemos que buscar esa amistad fundada en el amor ágape. ¿Para qué? Para que nos podamos multiplicar y para que el día de mañana verdaderamente lleguemos a ser una fortaleza en la cual la corriente de este mundo pueda topar y pueda ser detenida. Si hemos de hablar de amor y de amistad, entonces tendremos que hablar de ágape y de coinonía, ¿sí? Ágape, el amor incondicional en una sola dirección, y la coinonía es la comunión entre los santos, una comunión genuina, un compañerismo genuino entre los hermanos del cuerpo de Cristo. Amén. Si a partir de este momento tú quieres ir a comprar chocolates o quieres hacer todo, bueno, pues bien hecho, ¿verdad? Pero acuérdate que no tiene que ser de un solo día, que tiene que ser de toda la vida. ¿Para qué? Para que cuando la gente vea que no te quedaste solamente en San Valentín, sino que todos los días para ti es un San Valentín, digan, yo quiero de eso que tú tienes. Y que los detalles sean algo natural, y que la aceptación incondicional, y que el amor, y que el servicio, y todo lo que nosotros podemos ser a favor de otros, sea lo que nos distingue. Y que el día de mañana la gente pueda decir, se aman. Y si se aman, es porque el Dios que predican es real. Amén. Amén. Hemos terminado este servicio